Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y que te bienvenido a un episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a analizar hoy es por qué una plataforma publicitaria es muy similar a un país. Existen muchas personas que están utilizando una plataforma publicitaria, sea Facebook Ads o Google Ads, y de repente se encuentran, digamos, con una forma diferente, digamos, en lo que es el trato, en las normas, y comienzan a tener problemas al momento de adaptarse, ¿no?, a esta plataforma publicitaria. El primer punto que voy a tocar acá es algunas similitudes que hay entre un país y una plataforma publicitaria, porque es la mejor forma de entenderlo como tal, ¿no? Muchas personas piensan que la plataforma publicitaria es como una especie de beneficencia o es como un sitio donde uno tiene derecho, digamos, a poner sus propias normas, o es un sistema que es para todos o es descentralizado. Pero en realidad una plataforma publicitaria pertenece a una empresa, ¿no? Y esa plataforma tiene una serie de normas que si no se cumplen, la persona no va a poder utilizar dicha plataforma publicitaria. Y aquí yo voy a hacer una pequeña similitud con lo que es vivir en otro país, ¿no? Si tú llegas a otro país, hay una serie de características diferentes que tienes que adaptarte si quieres que te vea bien en ese país, sobre todo si si te vas a quedar a vivir, ¿no? Vas a vivir un tiempo. Otra cosa es que vayas de turismo, ahí sí no hay ningún problema, ¿no? Y aún así, yendo de turismo también tienes que saber que hay ciertas normas, ciertas cosas que tienes que seguir. Entonces, íbamos con el primer punto, que son las leyes o normas, ¿no? Todo país tiene una serie de leyes y esas leyes tienen que cumplirse dentro de ese país, ¿no? Nosotros podemos estar en otro país y no estamos acostumbrados a esas normas, esas leyes, pero cuando llegamos, si no las cumplimos, nos podemos meter en problemas, ¿no? Van a haber normas o leyes que nos van a parecer totalmente, digamos, sin sentido o que no le vemos ningún tipo de justificación. Pero hay que entender que cada país es independiente y tiene sus propias leyes y por ende hay que cumplirlas. En cada país hay ciertas variaciones con determinadas leyes en diferentes aspectos. Pero, por ejemplo, hay casos, digamos, como por ejemplo en Oriente Medio, donde ya las leyes cambian drásticamente y pueden ser algo que ni siquiera imaginamos o que quizás nos cuesta bastante entenderlas. Pero hay que entender que cada país es independiente y puede establecer sus propias normas y regirse por esas propias normas. Entonces, es lo mismo con las plataformas publicitarias. Cada plataforma publicitaria tiene sus propias normas. Van a haber plataformas publicitarias que son un poco más accesibles en normas, por ejemplo, el caso de Google Ads, y algunas plataformas que son más estrictas, como en el caso de Facebook Ads. Todo esto, por supuesto, va a depender del rubro de negocio, ¿no? Y es muy similar a lo que pasa, digamos, con una persona cuando va a un país. No todas las leyes van a regir para esa persona porque va a depender mucho a qué actividades se dedique esa persona, cómo se comporta, ¿no? En teoría, hay algunas cosas que van a ser más sencillas de asimilar y van a ser otras cosas que van a ser más complicadas de asimilar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Facebook Ads es estricto con ciertos rubros y en ciertas normas no perdona, hablemoslo así, ¿no? Mientras que en Google Ads es un poco más flexible. Entonces, igual pasa con los países. Hay países que son más estrictos con determinadas leyes o normas que si, digamos que si se incumplen vas directamente a la cárcel, o incluso hay algunos que tienen hasta pena de muerte, mientras que con otros son más flexibles. Entonces, hay que entender que cada entorno tiene sus propias leyes y normas. Y siempre repito esto, ¿no? El desconocimiento de esas leyes o normas no implica su no cumplimiento. O sea, si en el caso hay algún problema, incumplimos unas normas y recibimos un tipo de sanción, sentencia, lo que sea, nosotros no podemos decir que no conocemos esas normas, ya que nos encontramos en ese país. Ahora, por ejemplo, mucha gente cuando comienzo a hablar de normas dice, no, pero si yo pago, entonces yo por qué, si yo estoy pagando, tengo derecho a... Pero el problema es de que así tú pagues en la plataforma publicitaria, tienes que seguir las normas, si no, no vas a poder utilizar la plataforma publicitaria. Y lo mismo podría hacerse, digamos, en el caso de un país. Si tú vas a un país, por más dinero que tú tengas o por más inversiones que tú hagas o digamos, no sé, pues que has hecho determinados gastos, no te exime de cumplir esas normas. Igual tienes que cumplirlas, me dejo entender, ¿no? O sea, el hecho que tú, en el caso de la plataforma publicitaria, es que pagues por esa herramienta o esa plataforma para utilizarla, para mostrar tus anuncios, no quiere decir que tú estás por encima de las normas. Las normas están iguales para todos. Vamos con otro punto que son las alternativas. Y esto es algo muy importante, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, bueno, pues que ese país no me gusta, no me adapto, etcétera, ¿no? Pero hay otras alternativas. Hay alternativas que son mejores y alternativas que son peores, ¿no? Cada alternativa, vamos a ponerlo, cada país, desde el punto de vista, como lo quieras llamar, o cada plataforma publicitaria, va a tener unos pros y unos contras. Va a haber plataformas que son más estrictas, pero quizás las usa más la gente, o está tu público objetivo, o plataformas más flexibles, pero quizás tu público objetivo no está ahí, o plataformas que son bastante, no sé, pues estén flexibles, y sea tu público objetivo sí, pero son muy caras, ¿no? O sea, van a haber diferentes pros y contras. Y aquí lo importante,
y a veces hay gente que le puede entender esto, es que no va a haber nunca un país ideal y tampoco va a haber una plataforma publicitaria ideal. Eso va a variar de acuerdo a cuál sea tu punto de vista, y pueden haber dos realidades totalmente diferentes. O sea, no hay que generalizar. No se trata de que esa plataforma publicitaria no sirve, esta plataforma publicitaria es excelente, ¿no? Tú no puedes generalizar y decir que ese país no sirve o no tiene oportunidades y este país es excelente, va a ir bien, ¿no? Ojo, salvo contadas excepciones, estamos hablando, por ejemplo, en países donde haya dictaduras o cosas muy graves o violaciones de derechos humanos, etcétera, que es muy diferente. Pero siempre cada país va a tener sus pros y sus contras, y hablo de lo normal, ¿no? Y siempre van a haber mucha gente que dentro de ese mismo país tiene éxito y gente que le va mal. Y eso al final no tiene nada que ver con el país, sino es por las personas que se adaptan a ese entorno, me dejo entender, ¿no? Entonces, igual que en las plataformas publicitarias, va a haber anunciantes que le va a ir muy bien y anunciantes que le va a ir muy mal. Pero por supuesto que el que le va bien está más capacitado, tiene más experiencia, utiliza más la plataforma, se adecua más a la plataforma, y el que le va mal generalmente va a tratar de sacar de la vuelta, tratar de ir contra las normas, como si reclama mucho, muy problemático, etcétera. Entonces, hay diferentes realidades. Entonces, muchas veces es fácil echarle la culpa al sistema, digamos, o la plataforma o al país, y no nos analizamos nosotros mismos. Entonces, muchas veces el anunciante no se analiza él mismo, ¿no? Entonces, comete el error a veces de buscar otras alternativas. Oye, no se puede hacer publicidad en Facebook Ads, bueno, me voy a Google Ads. O no se puede hacer en Google Ads, me voy a, no sé, pues otro sistema publicitario, en Amazon o en LinkedIn. Es posible, ¿no? Si está el público objetivo puedes hacerlo, ¿no? Es viable, también puedes complementar las estrategias. Pero también tienes que analizar qué es lo que estás haciendo como anunciante. O sea, cuál es tu forma de actuar, qué es lo que estás haciendo. Entonces, igualito, si tú quizás dices, no, este país no me da las oportunidades, me voy a ir a otro, pero a ver un momentito, pero quizás lo que estás haciendo no es lo adecuado, no te estás adaptando de una forma correcta, ¿no? O sea, es una generalización muy grande como para decir que la plataforma publicitaria no sirve, digamos, o que la plataforma publicitaria es excelente, o pensar que porque te vas a ir a otra plataforma publicitaria vas a tener éxito. Y no es así, porque generalmente las plataformas publicitarias tienen diferentes desempeños, diferentes puntos fuertes, diferentes puntos débiles, y tienden a complementarse, ¿no? Pero lo importante es el anunciante como tal, el planteamiento que tiene el anunciante. Si el anunciante es desordenado, irresponsable, no gestiona bien sus recursos, etcétera, le va a ir mal en cualquier plataforma publicitaria, ¿no? Si no se capacita, va a pasar lo mismo en cualquier plataforma publicitaria. Entonces es importante que sepas que al momento de ver otras alternativas, está bien que las estudies o las veas, pero primero tienes que dominar esa plataforma publicitaria. Aquí voy a otro punto que es muy importante, que es conocer la plataforma publicitaria antes de emitir un juicio, ¿no? Y esto aquí quiero llevarlo mucho también con la parte de, digamos, emigrar a otro país, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay personas que llegan a un país y de repente, no sé, pues están un mes, 2 meses, no sé, pues 3 meses, 6 meses y dicen, no, esto no sirve, pucha, este país no me gusta, etcétera, ¿no? Pero no ha pasado el suficiente tiempo para que puedan conocer el entorno realmente, ¿no? Desde mi punto de vista, ojo, es una opinión personal, yo considero que una persona puede conocer un país, bueno, ni siquiera diría el país, diría la ciudad donde está viviendo, por lo menos 2 años viviendo ahí. Porque más o menos en 2 años tú puedes tener una noción de lo que es y lo que no es, ¿no? Ya estás acostumbrado a la cultura, interactuado con muchas personas, etcétera, ¿no? Has conocido los sitios. Si tú vas un mes a un sitio, prácticamente estás yendo como turista, no lo estás conociendo como tal. Si te quedas 6 meses, bueno, ok, estás todavía en la etapa de la novedad y todo eso, pero ya cuando pasa un tiempo, yo diría que más o menos es 1 año, 2 años, ya recién vas a tener, digamos, el suficiente tiempo para sacar tu verdadera conclusión de cómo sería, digamos, ese país, ¿no? Para lo que tú deseas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hacemos una analogía a lo que es la parte de publicidad pagada, pasa muy similar. Hay anunciantes que llegan y de repente, no sé, pues hacen 2, 3 campañas y dicen que la plataforma publicitaria no sirve y listo. Y dejan de utilizarla. Y no han dado la oportunidad para poder experimentar la plataforma, poder utilizar la plataforma, poder hacer todo lo que se puede hacer en la plataforma, pero para eso requieres campañas y requieres tiempo. Que ese tiempo lo puedes acortar haciendo más campañas, quizás sí, pero o sea, yo digo porque en lo personal, asesorando a algunas empresas, hay casos, por supuesto, muy especiales que de repente el dueño de la empresa, no sé, pues se gastó 20 o 50 dólares y ya saca su conclusión que la red publicitaria o que la publicidad paga no sirve, ¿no? Y no es eso, sino que no ha tenido el tiempo suficiente para poder desarrollar y analizar las campañas. Tú vas haciendo una campaña, la vas analizando y la vas mejorando. Entonces, igual, si tú llegas a un país, tú tienes que entender que hay un tiempo en el cual tú vas a aprender a adaptarte, vas a conocer y de ahí sacarás una conclusión, ya sea el año o 2 años, de cómo es ese país. Y ni siquiera yo diría país, porque yo podría decir países que tú has vivido en todas las ciudades. Yo podría decir, tú sacarás la conclusión de esa ciudad o esa comunidad donde tú vives. Recién vas a poder evaluarla como tal. Entonces hay gente que de repente,
No tiene un mes, no tiene 3 meses, generaliza y dice que el país es asá, 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 y ha vivido solamente en una ciudad y por 3 meses o no sé, pues 4 meses. Un tiempo muy, muy pequeño, ¿no? O sea, un tiempo muy corto, ¿no? No puedes tomar decisiones en base a experiencias o cosas muy cortas o poco significativas porque no vas a tener una muestra representativa para poder tener una conclusión que se acerque más a lo que es la realidad en este caso, ¿no? Ahora vamos con otro punto que es la cultura y el trato. Esto es algo muy importante. Cada país, a pesar que tenga sus normas y todo, quizás las normas o las leyes puedes familiarizarte, las conoces, las cumples, etcétera, pero la cultura y el trato va a cambiar de acuerdo a cada país y de acuerdo a cada realidad. Entonces hay personas que quizás se adaptan bien, se adaptan al clima, se adaptan al entorno, se adaptan a las leyes, pero no se adaptan a la cultura o al trato del país, ¿no? Cada país tiene su forma de ser, sus diferentes características que hacen que los comportamientos varíen y hay personas que no logran adaptarse a eso, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las plataformas publicitarias, eso también se nota bastante en lo que es el trato que hay del anunciante con la plataforma. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En lo que corresponde a Facebook Ads, que es un sistema, vamos a poner así, que se apoya bastante en lo que es la inteligencia artificial y el software automatizado. Mucho trato con el anunciante no se da de persona a persona, sino se da de anunciante a software o a sistema, ¿no? Y ese mismo software automatizado o programa es quien quien te aprueba los anuncios, te los rechaza y hasta te sanciona. Y de vez en cuando va a llegar el supervisor o la persona que valora el caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay anunciantes que requieren o exigen trato personalizado. No, yo quiero que alguien me explique, yo quiero que alguien me diga esto y el otro. Y la plataforma publicitaria no funciona así, porque tiene su propia forma de tratar a las personas. En este caso, Facebook Ads es un poco, vamos a ponerlo así, más frío, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de anunciantes, más de 2 millones, hay cerca de 5.000 a 6.000 personas que atienden presencialmente, entonces solo van a atender a los anunciantes VIP, no van a atender a todo el mundo. El resto de anunciantes lo verá el mismo software o programa automatizado. Y claro, hay gente que le cuesta interactuar con un software o programa automatizado. Le cuesta aceptar, digamos, ese tipo de feedback. Porque un software o programa automatizado es bien directo, ¿no? Te dice aprobado, rechazado, cuenta eliminada y listo. O estás incluyendo las normas y listo, nada más. No es que una persona que te va a llamar, te va a explicar, hola, ¿cómo estás, José? Mira, ¿sabes qué? Fíjate que presentaste un anuncio y esta no me la incumpliste, puede hacer esto y otro para mejorar. Facebook Ads no es así, al menos con los anunciantes en general. Con los anunciantes VIP, quizás. Por ejemplo, en cambio, Google Ads es un poco más flexible, si hay un poco más de comunicación, sí puede haber, digamos, ese trato personalizado, a veces, no siempre, pero un poco más presente que lo que es la parte de Facebook Ads. Pero es importante entender cuál es la cultura y cuál es el trato que va a haber. Entonces no esperes quizás un trato que quizás no va a haber porque te vas a decepcionar. Entonces eso también es parte del proceso de adaptación hacia la plataforma publicitaria. Ahí viene otro punto que es la actitud o cómo la persona reacciona frente a las sanciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Facebook Ads, que es un poco más drástico, muchos anunciantes que de repente le dicen cuenta inhabilitada o anuncio rechazado reaccionan mal, ¿no? Rechazan un anuncio y lo vuelven a presentar sin corregirlo. Agravan su situación y le pueden sancionar la cuenta publicitaria. Mientras que hay otros que le eliminan la cuenta publicitaria y se crean otra cuenta y vuelven a reincidir, etc. Entonces, ese tipo de reacción hacia las sanciones o las correcciones es muy determinante porque es como, por ejemplo, que tú ves un país, no sé, pues no te informa de las normas, cometes una falta, te llama la atención, te da igual, sigues reincidiendo y de repente pues cometes un crimen y vas preso, ¿no? Entonces, tú no puedes decirte, no, que no es posible, que sí, lo voy a anunciar, pero si tú no estás conociendo las normas, has tenido un tipo de feedback de que te han llamado la atención de que no hagas esto y el otro y al final has cometido una falta grave, bueno, pues eso tiene una repercusión. Y lo correcto en este caso sería aceptar esa falta o aceptar esa sanción, ¿no? Por ejemplo, si te ponen una multa, tienes que pagar la multa, mejor entender, ¿no? O sea, tienes que ser consecuente y aceptar ese feedback que está viendo o esa corrección. Entonces hay anunciantes, por ejemplo, que les reciben un tipo de sanción o rechazo y quieren ya apelar o quieren denunciar a Facebook o quieren denunciar a Google Ads o simplemente no pagan lo que deben, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma de reaccionar que no te va a ayudar. Y es importante tomar en cuenta que si hacemos una analogía con lo que es el sistema judicial presencial, va a haber un historial, ¿no? Así como una persona que comete un crimen o no sé, pues tiene algún problema con la policía, hay un registro policial o antecedentes policiales y penales. Bueno, igual en cada plataforma publicitaria va a haber un historial de ese anunciante, ¿no? Si ese anunciante es problemático, si ha tenido muchos rechazados, si ha tenido ya sanciones antes, va a haber un historial y de acuerdo a ese historial vas a tener un trato, digamos, ¿no? Entonces es importante que
digamos, no acumules faltas o sanciones porque, digamos, supongamos que hay algún problema mayor y ellos tienen que tomar la decisión entre sacarte la plataforma o cerrar tu cuenta o no cerrártela, van a ver tu historial. Entonces es diferente, por ejemplo, que hay una situación y ven a una persona o un anunciante que de repente pues tiene una hoja de vida de anuncio, o sea, un historial muy bueno, sin ninguna falta, cumpliendo las normas. Y es diferente que un anunciante que a cada rato presenta apelaciones, cuando manda correos insulta, viola las normas a cada rato, no cumple las normas, ya ha tenido algunas cuentas sancionadas. Entonces es diferente la decisión que se tomar en esas dos personas. Es igual, si dos personas van a un juicio, ¿no? Por supuesto que hay una diferencia entre la persona que ha tenido antecedentes, que o ha tenido una larga carrera delictiva, con una persona que nunca ha tenido antecedentes. Me dejo entender, ¿no? Hay una diferencia a ver, ¿no? Y esa diferencia se va a ver en decisiones claves, ¿ok? Sobre todo al momento de aplicar o recibir sanciones. Y para finalizar, como puedes ver, hay muchos, digamos, analogías o similitudes con lo que es la inmigración o vivir en otro país, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso de adaptación que hay. Bueno, como experiencia personal te puedo decir que he tenido la suerte de vivir en varios países. Y sí, es un proceso que tú llegas y ya sea que hables el idioma o no hables el idioma, o así hables el idioma o tengas, no sé, pues esté muy cerca o tengan costumbres similares, siempre van a haber algunas cosas que vas a tener que adaptarte, ¿ok? Vas a tener que entender que es un entorno diferente, con leyes diferentes, con cultura diferente y tienes que respetar ese entorno porque tú estás, digamos, de visita, ¿no? O tú vienes de afuera, entonces tienes que adaptarte a ese entorno. No es que el entorno se va a adaptar a ti y no es que tú vas a cambiar el entorno, porque tú pensar en cambiar un país o pensar en que el entorno se va a adaptar a ti, entonces simplemente estás yendo simplemente no vas a cumplir tu meta de objetivos en ese lugar porque estás yendo con un planteamiento raro. Tú tienes que ir humilde y adaptarte a lo que hay. Tienes que adaptarte a lo que hay. Y si no te puedes adaptar a lo que hay, bueno, pues tienes que buscar otras alternativas. Pero ahí viene otro punto. Mucha gente dice, no, que ese país no me gusta, voy a ir a otro, pensando que ese cambio de país va a ser como que el cambio ideal, ¿no? Y al final todo está dentro de la persona. O sea, si la persona logra adaptarse va a poder salir adelante en cualquier país, ojo, siempre y cuando tenga condiciones normales. Estamos hablando de gobiernos dictatoriales, nada de eso, ¿no? Por supuesto que hay una diferencia entre vivir países del primer mundo y países del tercer mundo, hablemos claro. Pero siempre es importante que sepas que una gran parte de lo que tú hagas en tu vida o las metas que tú hagas va a depender exclusivamente de ti. Siempre va a haber gente que logra su meta de objetivos y gente que no las logra en el mismo país. Bueno, eso es todo conmigo. Si te gustó el episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así mismo, si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo que es josemorenojimenez.com/contacto, donde podrás ver cómo ponerte en contacto conmigo de forma personalizada. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.